Amor, no es lo que parece. La pantalla del celular se iluminó con un mensaje de número desconocido. Laura Encinas sostuvo el teléfono con manos temblorosas mientras leía las palabras que destrozarían cualquier resto de esperanza que aún conservaba en su pecho. Ve al Café Verona, está con otra. La dirección completa aparecía debajo, junto con una hora específica, 19:30. Laura sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones, cómo el mundo se inclinaba ligeramente hacia un costado, cómo todo lo que había construido durante 8 años de matrimonio amenazaba con desmoronarse en ese preciso instante. Pero no lloró. Ya no le quedaban lágrimas para un hombre que había dejado de merecerlas hacía meses. Miró el reloj de la cocina. Tenía exactamente 2 horas para decidir si enfrentaba la verdad o seguía viviendo en la mentira cómoda que se había convertido en su matrimonio. Respiró profundo, cerró los ojos y por primera vez en medio año, Laura Encinas tomó una decisión completamente suya. Antes de continuar con esta historia, queremos saber desde dónde nos están viendo. Nos encanta leer sus comentarios y saber de qué país son nuestros espectadores. Escriban en los comentarios su ubicación. Nos emociona muchísimo conocerlos y saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. Ahora sí, regresemos al principio de todo. 8 años atrás, Laura había conocido a Marcos Villalobos en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Ella tenía 26 años, trabajaba como administradora en una empresa mediana y acababa de salir de una relación complicada que la había dejado con el corazón magullado y la confianza hecha pedazos. Marcos apareció en su vida como una brisa fresca después de una tormenta. Era atento, caballeroso, le abría las puertas, le mandaba mensajes de buenos días sin falta, le llevaba café a la oficina cuando sabía que había tenido una semana difícil. Se reía de sus chistes malos, escuchaba sus preocupaciones con atención genuina, la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Durante el primer año de noviazgo, Laura se enamoró no solo del hombre, sino de la posibilidad de construir algo real, algo duradero. Marcos trabajaba como gerente de ventas en una empresa de tecnología. Era ambicioso, trabajador, y hablaba constantemente de sus planes para el futuro. Un futuro que, desde el tercer mes de relación, siempre incluía a Laura. Ella se dejó envolver por esa seguridad, por esa certeza de que finalmente había encontrado a alguien con quien podía construir una vida. Se casaron 2 años después de conocerse, en una ceremonia sencilla pero hermosa, en un jardín con vista a las montañas. Laura recordaba perfectamente ese día, cómo Marcos la había mirado mientras pronunciaba sus votos, cómo sus ojos se habían llenado de lágrimas cuando ella dijo, «acepto», cómo la había besado con tanta ternura que ella creyó que nada malo podría tocar jamás ese amor. Los primeros 5 años de matrimonio fueron buenos, no perfectos, porque ningún matrimonio lo es, pero buenos. Tenían sus desacuerdos, por supuesto, sus discusiones sobre finanzas, o sobre cuándo era el momento adecuado para tener hijos, o sobre cuál de las 2 familias visitarían en Navidad. Pero siempre encontraban la forma de resolverlo. Siempre terminaban abrazados en el sofá, riéndose de lo tontos que habían sido por pelear por algo tan insignificante. Marcos seguía siendo cariñoso, seguía diciéndole que la amaba, seguía planeando escapadas de fin de semana para mantener viva la chispa. Laura se sentía afortunada. Cuando sus amigas se quejaban de sus maridos indiferentes o ausentes, ella agradecía en silencio tener a alguien como Marcos. Pero todo comenzó a cambiar hace aproximadamente 6 meses. Al principio fueron detalles tan pequeños que Laura los descartó como paranoia producto del estrés. Marcos empezó a llegar más tarde del trabajo, siempre con una explicación razonable.
Un proyecto urgente, una junta con clientes importantes, un problema con un proveedor que debía resolver personalmente. Laura lo entendía. El mundo corporativo era demandante y Marcos siempre había sido dedicado a su trabajo. Pero luego notó que cuando él llegaba ya no la besaba como antes, ya no se quitaba el saco y se desplomaba en el sofá a contarle sobre su día. En cambio, iba directo a la regadera, murmuraba algo sobre estar cansado y se encerraba en el baño durante 40 minutos. El celular se convirtió en su mejor amigo y peor enemigo. Marcos siempre lo llevaba consigo, incluso al baño, incluso a la cocina cuando iba por un vaso de agua. Lo mantenía boca abajo sobre cualquier superficie, con la pantalla contra la mesa, como si temiera que algo pudiera escaparse de ahí. Cuando sonaba una notificación, lo tomaba con una velocidad casi sospechosa. Leía el mensaje con el ceño fruncido y lo guardaba sin decir nada. Laura intentó convencerse de que eran cosas del trabajo, que tal vez estaba manejando algún proyecto confidencial, que no había razón para preocuparse, pero la duda había plantado una semilla pequeñita en su mente y esa semilla comenzaba a germinar. Las llamadas telefónicas se volvieron un asunto privado. Antes, Marcos contestaba sin importar dónde estuviera, quién llamara. Ahora, cuando el teléfono sonaba y Laura estaba cerca, él miraba la pantalla, rechazaba la llamada y decía que devolvería la llamada más tarde. Más tarde siempre significaba cuando Laura no pudiera escuchar. Se encerraba en el estudio, salía al balcón o esperaba a que ella se fuera a dormir para hablar en susurros desde la sala. Una noche, Laura fingió estar dormida y lo escuchó reírse quedito, con una ternura en la voz que no había usado con ella en meses. Su corazón se encogió dolorosamente en su pecho, pero siguió con los ojos cerrados, diciéndose a sí misma que estaba exagerando, que estaba siendo irracional. Los fines de semana, que antes eran sagrados para ellos, de repente se llenaron de compromisos ineludibles. Marcos tenía que ir a la oficina a adelantar trabajo. Tenía comidas con clientes que no podían esperar. Tenía juntas de último minuto que surgían de la nada. Laura quedaba sola en casa, viendo películas que no le interesaban, preparando cenas para dos que terminaba comiendo sola. Intentó acompañarlo un par de veces, ofreciéndose a esperarlo en un café cercano o a llevarlo para que no tuviera que manejar. Pero Marcos siempre encontraba una razón para declinar. Decía que no sabía cuánto tiempo tardaría, que no quería que ella perdiera su tiempo, que era mejor que disfrutara su día libre. Laura aceptaba sus excusas con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. La intimidad entre ellos se evaporó como agua bajo el sol del desierto. Marcos llegaba tan tarde y tan cansado que apenas tenían momentos juntos. Cuando Laura intentaba acercarse, él bostezaba exageradamente. Murmuraba algo sobre tener una junta temprano al día siguiente. Le daba un beso en la frente como si fuera su hermana y se daba la vuelta para dormir. Laura quedaba despierta en la oscuridad, mirando la espalda de su marido, preguntándose cuándo exactamente se habían convertido en dos extraños que compartían una cama, pero ya no compartían una vida. Se preguntaba si el problema era ella, si había hecho algo mal, si había dejado de ser atractiva o interesante o suficiente para él. Hubo una noche en particular, un viernes de hace 3 meses, que Laura consideró el punto de quiebre en su interior. Había preparado la cena favorita de Marcos. Se había puesto un vestido que a él siempre le había gustado. Había comprado vino bueno. Quería intentar reconectarse, recordarle que ella seguía ahí, que su matrimonio valía la pena pelear por él. Marcos llegó 2 horas tarde, oliendo a un perfume que definitivamente no era el de Laura. Cuando ella le preguntó sobre el olor, él se rió y dijo que había estado en una reunión con clientas y que una de ellas era muy efusiva al saludar. La explicación sonaba razonable.
pero algo en la forma en que evitó su mirada, algo en la tensión de sus hombros, encendió una alarma en el fondo de la mente de Laura. Empezó a notar otros detalles. Marcos se había comprado ropa nueva sin consultarle, algo que nunca había hecho antes. De repente tenía camisas más modernas, pantalones mejor cortados, zapatos caros que Laura no recordaba haber visto en su closet. Cuando le preguntó al respecto, él se encogió de hombros y dijo que había decidido actualizar su guardarropa, que su jefe había comentado que la imagen era importante en su puesto. Laura quiso creerle. Dios, cómo quiso creerle. Pero la duda crecía como una enredadera venenosa, enroscándose alrededor de cada pensamiento, sofocando cualquier intento de racionalización. Los extractos bancarios comenzaron a mostrar cargos extraños, restaurantes en los que nunca habían estado juntos, en horarios en los que Marcos supuestamente estaba en la oficina, compras en tiendas de ropa femenina, joyerías, floristerías. Cuando Laura le preguntó sobre un cargo particularmente grande en una joyería de lujo, Marcos frunció el ceño y dijo que había comprado un regalo para la secretaria de su jefe, que estaba por jubilarse. Otra explicación razonable. Otra mentira perfectamente construida. Laura guardó silencio, pero esa noche abrió una libreta y comenzó a anotar cada inconsistencia, cada mentira pequeña, cada detalle que no cuadraba. No sabía por qué lo hacía, no sabía qué planeaba hacer con esa información, pero sentía que necesitaba tener registro de todo. El momento decisivo llegó un martes por la tarde, mientras Laura limpiaba la casa. Marcos había dejado un traje en la tintorería y Laura fue a recogerlo. Al revisar los bolsillos antes de guardarlo en el closet, algo que siempre hacía por costumbre, encontró un recibo arrugado. Era de un restaurante carísimo en el centro de la ciudad. Uno de esos lugares donde una cena para dos podía costar lo que ellos gastaban en comida durante una semana entera. La fecha en el recibo era de 2 semanas atrás, un jueves. Laura recordaba perfectamente ese jueves porque había sido su aniversario de 8 años de casados. Marcos le había enviado un mensaje a las 3 de la tarde diciendo que tenía una junta de emergencia, que llegaría tardísimo, que no lo esperara despierta. Laura había pasado su aniversario sola, comiendo sobras de la cena del domingo, llorando en silencio frente al televisor. Pero según el recibo, Marcos había estado en ese restaurante elegante a las 8 de la noche. El recibo mostraba 2 entradas, 2 platos fuertes, una botella de vino francesa carísima, postre para 2. Total pagado con la tarjeta de crédito que compartían. Laura sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Sus manos temblaron sosteniendo ese pequeño pedazo de papel que destrozaba cualquier beneficio de la duda que le hubiera dado a su marido. Ya no podía engañarse. Ya no podía inventar excusas. Marcos había pasado su aniversario con otra mujer, gastando su dinero, brindando con vino caro mientras Laura lloraba sola en casa. Esa noche, cuando Marcos llegó, Laura lo enfrentó. Le mostró el recibo con manos temblorosas pero voz firme. Marcos palideció por un segundo, solo un segundo, antes de recomponerse. Su respuesta fue elaborada, casi convincente. Dijo que había sido una cena de negocios de último minuto con una cliente importante que estaba de paso por la ciudad. Dijo que se había olvidado completamente de su aniversario por el estrés del trabajo. Dijo que lo sentía muchísimo, que la compensaría, que podían ir a cenar el fin de semana. Laura lo miró a los ojos, buscando la verdad, buscando algún rastro del hombre con quien se había casado. Pero todo lo que vio fue a un extraño que mentía con una facilidad aterradora. «Marcos, mírame a los ojos y dime la verdad», susurró Laura, y había tanto dolor en su voz que por un momento pareció que él vacilaría. «Te estoy diciendo la verdad, amor. Fue una cena de trabajo». «Nada más», respondió él, y su voz sonaba cansada, molesta, como si Laura fuera la irracional por atreverse a cuestionar sus mentiras perfectamente armadas.
Laura no discutió más esa noche, simplemente asintió, guardó el recibo en su libreta de inconsistencias y se fue a dormir al cuarto de huéspedes. Marcos no fue a buscarla, no intentó arreglar las cosas, solo la dejó ahí, sola con sus dudas, confirmando sin palabras lo que ella ya sabía en su corazón. A partir de ese momento, Laura tomó una decisión. Si Marcos estaba mintiendo, si había otra mujer, ella lo descubriría por su cuenta. No le daría más oportunidades de crear excusas elaboradas. Contrató a un investigador privado que un amigo abogado le recomendó discretamente. Le dio 3 semanas para seguir a Marcos, para documentar sus movimientos, para obtener pruebas concretas de lo que ella ya sabía, pero necesitaba confirmar. El investigador era un hombre de unos 50 años, con cara de haber visto demasiado de la naturaleza humana, y le dijo a Laura con una franqueza casi cruel que en el 90% de los casos las sospechas de las esposas resultaban ser correctas. Durante esas 3 semanas, Laura vivió en una especie de limbo emocional. Seguía yendo a trabajar, seguía sonriendo cuando era necesario, seguía durmiendo en la misma cama que Marcos, aunque mantuvieran distancia. Pero por dentro estaba muriendo un poquito cada día. Cada vez que Marcos decía que llegaría tarde, ella se preguntaba con quién estaría. Cada vez que lo veía sonreír a su celular, se preguntaba qué mensajes estaría leyendo. Cada vez que él la tocaba, ella sentía náuseas, imaginando esas mismas manos acariciando otro cuerpo. El investigador le mandó el primer reporte al cabo de una semana. Había fotos de Marcos entrando a un edificio de departamentos en una zona residencial de la ciudad. Fotos de él saliendo 3 horas después, con el cabello revuelto y la camisa menos formal. Fotos de una mujer joven, bonita, de tal vez 25 años, despidiéndose de él en la puerta con un beso que no dejaba lugar a dudas. Laura miró esas fotos durante horas, llorando en silencio en su oficina durante la hora del almuerzo. Pero después se secó las lágrimas, guardó las fotos en una carpeta segura y esperó el resto de la información. El segundo reporte incluía más fotos, más encuentros. Restaurantes románticos, caminatas por el parque tomados de la mano, una escapada de fin de semana a un hotel en la playa. El investigador también había logrado identificar a la mujer. Se llamaba Valeria Mendoza, tenía 26 años, trabajaba como asistente administrativa en una empresa con la que la compañía de Marcos hacía negocios. Se habían conocido en una convención 6 meses atrás, exactamente cuando Marcos comenzó a cambiar. Pero lo más devastador vino en el tercer reporte. El investigador había logrado obtener acceso a conversaciones de una cuenta de correo secundaria que Marcos usaba. Laura leyó esos mensajes con el corazón destrozado. Marcos le escribía a Valeria cosas que ya no le decía a Laura. Le decía que era hermosa, que pensaba en ella todo el tiempo, que contaba las horas para verla. Pero lo peor, lo absolutamente imperdonable, eran los mensajes donde Marcos hablaba de Laura. La llamaba su tonta útil. Decía que era conveniente mantenerla porque ella pagaba la mitad de todo. Decía que Laura era aburrida en la cama, que ya no lo atraía, que solo seguía con ella por comodidad financiera mientras encontraba la forma de salirse del matrimonio sin perder dinero. Laura leyó esos mensajes y sintió como algo dentro de ella se rompía definitivamente. No era solo la traición de la infidelidad. Era la humillación de saber que durante meses, mientras ella se culpaba a sí misma por no ser suficiente, Marcos la había estado usando. No la amaba. Tal vez nunca la había amado realmente. Solo la veía como una herramienta conveniente. Una compañera de cuarto que dividía gastos mientras él construía una vida secreta con otra mujer. Pero Laura no se derrumbó. En cambio, canalizó su dolor en algo productivo. Contactó a una abogada especializada en divorcios,
una mujer de mirada afilada llamada Patricia Guzmán, que había manejado casos complicados y siempre protegía los intereses de sus clientas. Laura le mostró todas las pruebas, las fotos, los mensajes, los extractos bancarios mostrando cómo Marcos había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas para pagar el departamento de Valeria, para comprarle regalos, para financiar su relación paralela. Patricia revisó todo meticulosamente y le dijo a Laura que tenía un caso sólido, que podrían no solo divorciarse, sino recuperar el dinero que Marcos había malversado. Durante 2 semanas, Laura y Patricia prepararon toda la documentación legal. Demanda de divorcio exprés por infidelidad y desvío patrimonial, bloqueo de cuentas conjuntas, solicitud de compensación económica. Cada documento, cada formulario, cada prueba meticulosamente organizada en una carpeta negra que Laura llevaba consigo a todas las juntas. Marcos no tenía idea de lo que se le venía encima. Seguía llegando tarde, seguía mintiendo, seguía creyendo que Laura era lo suficientemente tonta como para no darse cuenta. Y entonces llegó ese mensaje anónimo. Laura supo inmediatamente que era el investigador, dándole una última oportunidad de ver con sus propios ojos lo que ya sabía. Ve al Café Verona. Está con otra. Laura miró la hora. Miró la carpeta negra sobre su escritorio. Miró su reflejo en el espejo del baño de su oficina. Ya no reconocía a la mujer que la miraba de vuelta. Sus ojos estaban cansados, tenían ojeras profundas de noches sin dormir. Su rostro estaba más delgado porque había perdido el apetito. Pero había algo nuevo ahí también. Había determinación, había fuerza. Había una mujer que estaba cansada de ser la víctima de la historia de otra persona. Laura se maquilló cuidadosamente. Se puso un vestido negro elegante, el que Marcos le había regalado en su último cumpleaños, cuando todavía fingía que le importaba. Se puso los tacones que la hacían sentir poderosa. Se cepilló el cabello hasta que brilló. Se miró en el espejo una última vez y ya no vio a una esposa traicionada. Vio a una mujer que estaba a punto de recuperar su dignidad, su poder, su vida. Tomó la carpeta negra, tomó su bolso y salió de su departamento con la cabeza en alto. No iba al Café Verona a rogar, no iba a hacer una escena de celos. Iba a cerrar un capítulo y abrir uno nuevo. Iba a mostrarle a Marcos Villalobos que había subestimado completamente a la mujer con la que se había casado. Y más importante, iba a demostrarse a sí misma que merecía mucho más que las migajas de amor que un mentiroso le ofrecía. El camino al café se sintió como una eternidad y como un segundo al mismo tiempo. Laura conducía en piloto automático, su mente repleta de pensamientos contradictorios. Parte de ella todavía esperaba que el mensaje fuera un error, que Marcos estuviera solo en ese café, que hubiera una explicación razonable. Pero la parte más fuerte, la parte que había visto las pruebas, que había leído los mensajes crueles, que había llorado todas las lágrimas que tenía, esa parte sabía exactamente lo que encontraría y estaba lista para enfrentarlo. El Café Verona estaba ubicado en una esquina transitada del centro histórico, uno de esos lugares con paredes de ladrillo expuesto, mesas de madera rústica y un ventanal enorme que permitía a los transeúntes observar el interior como si fuera un escaparate. Laura estacionó su auto a media cuadra de distancia, necesitando esos minutos extra de caminata para armarse de valor, para convertir el temblor de sus manos en determinación férrea. La carpeta negra pesaba bajo su brazo como si contuviera no solo papeles, sino el peso completo de 6 meses de mentiras, de noches llorando en silencio, de preguntarse qué había hecho mal para merecer esto. Pero ya no se haría esa pregunta nunca más. Sabía exactamente quién era el culpable de destrozar su matrimonio y estaba a punto de hacerle pagar cada mentira. Caminó despacio por la banqueta, observando el café desde la distancia. Había gente dentro, tal vez una docena de clientes distribuidos en diferentes mesas.
Algunos trabajaban en sus laptops, otros conversaban en parejas. Había un grupo de estudiantes en una mesa grande compartiendo rebanadas de pastel. Era una tarde tranquila de martes, el tipo de tarde perfecta para una cita romántica clandestina, donde nadie esperaría ser descubierto. Laura sintió cómo la rabia burbujeaba en su pecho, caliente y ardiente, pero se obligó a respirar profundo. No podía dejarse llevar por las emociones. Necesitaba estar fría, calculadora, en control absoluto de la situación. Se detuvo frente al ventanal, todavía invisible desde adentro gracias al reflejo del sol sobre el vidrio. Y entonces lo vio. La escena que había temido, la confirmación visual de lo que ya sabía pero que dolía 1000 veces más al presenciarlo con sus propios ojos. En una mesa del rincón, parcialmente oculta por una columna decorativa, pero perfectamente visible desde su posición, estaba Marcos. Su Marcos, el hombre con quien se había casado prometiéndose amor eterno. El hombre que había sostenido sus manos el día de su boda y le había jurado que nunca la lastimaría. Y sobre su regazo, literalmente sentada encima de él como si fuera su dueña, estaba ella, Valeria. La mujer de las fotografías del investigador, pero verla en persona era completamente diferente. Era joven, demasiado joven, con ese tipo de belleza fresca que solo tienen las mujeres que aún no han sido marcadas por el desgaste de la vida. Llevaba un vestido veraniego de flores, su cabello largo y oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros y se reía con una alegría despreocupada que hizo que algo dentro de Laura se retorciera dolorosamente. Valeria tenía su celular en la mano, mostrándole algo a Marcos, y él miraba la pantalla con una sonrisa que Laura no había visto en su rostro en meses. Una sonrisa genuina, llena de calidez, del tipo que antes le dedicaba a ella. Mientras Laura observaba, congelada en su lugar, Valeria se inclinó y besó el cuello de Marcos. No fue un beso rápido o discreto, fue lento, deliberado, íntimo. El tipo de beso que dice esto es mío sin necesidad de palabras. Y Marcos no se apartó, no la detuvo. En cambio, su brazo se cerró alrededor de la cintura de la muchacha, atrayéndola más cerca, su mano acariciando su espalda con una familiaridad que solo viene de meses de práctica. Laura vio cómo él giraba ligeramente la cabeza para capturar los labios de Valeria en un beso real, profundo, el tipo de beso que habían dejado de compartir ella y Marcos desde hacía tanto tiempo que ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez. Las piernas de Laura amenazaron con fallarle. Por un momento consideró darse la vuelta, subirse a su auto, manejar lejos de ahí y fingir que nunca había visto nada. Sería más fácil, sería menos doloroso, pero entonces recordó los mensajes, las palabras crueles, tonta, útil, aburrida. Solo sirve para pagar la mitad de todo, y la debilidad se transformó en acero puro corriendo por sus venas. No, señor, ese hombre no se iba a salir con la suya. Ese hombre no iba a seguir riéndose de ella a sus espaldas mientras gastaba su dinero en su amante. Ese hombre iba a aprender exactamente con quién se había metido. Laura apretó la carpeta negra contra su pecho, enderezó los hombros y caminó hacia la puerta del café. Sus tacones repiqueteaban contra el pavimento con un ritmo constante que sonaba como un tambor de guerra. Cuando empujó la puerta de vidrio, una campanilla antigua colgada sobre el marco tintineó alegremente, un sonido completamente inapropiado para lo que estaba a punto de suceder. Varios clientes levantaron la vista por reflejo, evaluando a la recién llegada con ese interés casual que la gente muestra en espacios públicos. Laura los ignoró. Su mirada estaba fija en la mesa del rincón, en el hombre que había sido su esposo y en la mujer que le había robado lo que quedaba de su matrimonio. Marcos estaba de espaldas a la puerta, pero Valeria tenía una vista clara de la entrada.
Cuando sus ojos se encontraron con los de Laura, hubo un destello de confusión en su rostro, como si no entendiera por qué esta mujer desconocida la miraba con tanta intensidad. Pero Marcos debió sentir el cambio en Valeria, o tal vez fue el silencio súbito que había caído sobre el café, porque giró la cabeza hacia la puerta. Y cuando vio a Laura, cuando reconoció a su esposa parada ahí con un vestido elegante y una carpeta negra bajo el brazo, todo el color se drenó de su rostro, como si alguien hubiera abierto una llave y dejado salir su sangre. Laura. Exhaló su nombre como si fuera una oración desesperada, como si invocarla pudiera cambiar la realidad de lo que estaba sucediendo. Valeria reaccionó rápidamente, intentando levantarse del regazo de Marcos, pero sus movimientos fueron torpes en su prisa y casi se cayó. Marcos la sostuvo por instinto, lo cual solo empeoró las cosas, porque ahora Laura podía ver con perfecta claridad la intimidad física entre ellos, la forma en que los cuerpos de ambos se conocían, se anticipaban. Laura comenzó a caminar hacia la mesa. No corrió, no gritó. Simplemente caminó con pasos medidos, deliberados, mientras todo el café observaba en silencio tenso. Había algo en su rostro, en la quietud absoluta de su expresión, que alertó a los otros clientes de que estaban a punto de presenciar algo significativo. Una pareja joven, en una mesa cercana, intercambió miradas incómodas. Un hombre mayor con un periódico lo bajó lentamente para observar mejor. Los estudiantes dejaron de hablar y se giraron hacia el drama que se desarrollaba frente a ellos. Marcos se levantó de un salto, casi tirando a Valeria al suelo en el proceso. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, buscando palabras, buscando alguna excusa que pudiera explicar lo inexplicable. Laura llegó a la mesa y lo miró directamente a los ojos. Vio pánico ahí, vio culpa, vio el momento exacto en que él se dio cuenta de que no había forma de salir de esto. «Amor, no es lo que parece», comenzó Marcos, su voz temblando ligeramente, sus manos extendidas en un gesto de súplica. «Yo puedo explicar. Déjame explicarte. ¿No es lo que parece?», repitió Laura, y su voz era tan tranquila, tan controlada, que era aterradora. «Entonces explícame qué es exactamente lo que estoy viendo, Marcos. Porque desde aquí parece que mi esposo está en una cita con otra mujer. Una mujer que hace 3 segundos estaba sentada en su regazo besando su cuello». Valeria había logrado ponerse de pie y ahora estaba junto a la mesa, sus ojos grandes yendo de Laura a Marcos y de regreso. Había confusión en su rostro y algo más, miedo. Estaba empezando a entender que algo estaba muy mal aquí. «Marcos, ¿quién es ella?», preguntó Valeria, su voz aguda con nerviosismo. «Es nadie», respondió Marcos automáticamente, y Laura sintió cómo esas palabras le atravesaban el pecho como un cuchillo. «Nadie», repitió Laura con una risa sin humor. «Soy nadie». «Qué interesante, porque el hombre con quien me casé hace 8 años me prometió que yo era su todo. Pero supongo que las promesas no significan mucho para ti, ¿verdad, Marcos?». El café entero ahora estaba completamente en silencio. Hasta el barista detrás de la barra había dejado de preparar bebidas para observar. Marcos abrió la boca para responder, pero Laura levantó una mano para detenerlo. No había terminado, ni siquiera había comenzado. Con movimientos deliberadamente lentos, Laura colocó la carpeta negra sobre la mesa. El golpe del cartón contra la madera resonó en el silencio como un disparo. Marcos miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Valeria solo parecía confundida. «Marcos», insistió Valeria, su voz subiendo de tono. «¿Quién es esta mujer? ¿Por qué dijo que están casados?». «Valeria, espera, yo puedo explicar», comenzó Marcos, pero su voz sonaba débil, derrotada. «Oh, permite que yo explique», interrumpió Laura, abriendo la carpeta con un chasquido audible. «Ya que parece que mi querido esposo ha olvidado mencionar algunos detalles importantes de su vida». Del interior de la carpeta, Laura comenzó a sacar documentos.
Uno por uno, los colocó sobre la mesa con cuidado metódico, asegurándose de que tanto Marcos como Valeria pudieran verlos claramente. El primer documento era una copia de su acta de matrimonio. Laura vio cómo los ojos de Valeria se ensanchaban al ver la fecha, al darse cuenta de que Marcos había estado casado durante toda su relación. «Este es nuestro acta de matrimonio», explicó Laura con voz educada, casi conversacional, como si estuviera dando una presentación de negocios. 8 años y 3 meses de casados. Aunque supongo que para ti, Valeria, eso no significa nada, ¿verdad? Porque según estos mensajes, Laura sacó el siguiente conjunto de documentos, impresiones de conversaciones de WhatsApp entre Marcos y Valeria. Las colocó de manera que varias quedaran visibles, con sus fechas claramente marcadas. Mensajes que se remontaban a 6 meses atrás. Mensajes llenos de corazones, de planificación de citas, de palabras cariñosas que Marcos ya no usaba con Laura. Según estos mensajes, ustedes dos han estado viéndose desde hace medio año. ¿Es correcto? Laura miró directamente a Valeria, quien ahora estaba completamente pálida. Yo no sabía, susurró Valeria, sus ojos llenándose de lágrimas. Marcos me dijo que estaba soltero, me dijo que había tenido una novia hace tiempo, pero que ya había terminado todo. «Ah, qué conveniente», dijo Laura, su tono todavía terriblemente tranquilo. «Y supongo que tampoco sabía sobre estos. Más documentos sobre la mesa. Esta vez eran recibos, docenas de ellos. Restaurantes caros, hoteles de lujo, una joyería boutique». Laura los distribuyó como si fueran cartas de póker, asegurándose de que Valeria pudiera ver la fecha en cada uno. «Estos son todos los lugares donde mi esposo te llevó durante los últimos 6 meses, pagados con nuestra tarjeta de crédito compartida, nuestra cuenta conjunta. El dinero que yo gano trabajando 40 horas a la semana, Valeria, fue usado para comprarte regalos, para invitarte a cenar, para pagar habitaciones de hotel donde...» Laura se detuvo, respirando profundo para mantener la compostura. «Donde mi esposo te cogía mientras yo estaba en casa preguntándome por qué nuestro matrimonio se estaba desmoronando». La palabra cruda hizo que varios clientes jadearan suavemente. Marcos parecía querer que la tierra se lo tragara. Valeria había comenzado a llorar en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras entendía la magnitud de la mentira en la que había estado viviendo. «Pero espera», continuó Laura porque aún no había terminado. «Lo mejor viene ahora». Sacó el siguiente conjunto de documentos y estos eran los que más le habían dolido cuando los leyó por primera vez. Capturas de pantalla de conversaciones entre Marcos y Valeria donde hablaban sobre Laura, donde Marcos se burlaba de su esposa, donde la llamaba nombres, donde la reducía a nada más que una fuente conveniente de ingresos. Laura leyó en voz alta, su voz nunca perdiendo esa calma aterradora que asustaba más que cualquier grito. «Es solo conveniente tenerla porque paga la mitad de todo. Es una tonta útil, no sé cómo aguanté tanto tiempo con ella, ya casi no la soporto». Laura levantó la vista de los papeles para mirar directamente a Marcos. «Esas son tus palabras exactas, ¿verdad, cariño? Las que le escribiste a tu amante sobre tu esposa». Marcos había perdido toda capacidad de hablar. Simplemente estaba ahí parado, temblando, con el rostro descompuesto. Las mesas cercanas ahora podían escuchar todo perfectamente, y Laura podía ver las expresiones de disgusto en los rostros de los clientes. Una mujer mayor en una mesa diagonal negaba con la cabeza con desaprobación. Los estudiantes murmuraban entre ellos, claramente escandalizados. «Laura, por favor», logró decir Marcos finalmente, su voz quebrándose. «Podemos hablar de esto en casa, no aquí, por favor». «¿En casa?», preguntó Laura, y ahora sí había furia en su voz, aunque seguía controlada. «¿En la casa que pagamos juntos? ¿En la cama donde dormimos juntos mientras tú pensabas en ella?» «No, Marcos.
Vamos a hablar de esto exactamente aquí, exactamente ahora, frente a todos. Porque yo he pasado 6 meses sintiéndome loca, sintiéndome inadecuada, preguntándome qué había hecho mal, y resulta que lo único que hice mal fue confiar en ti. Sacó más documentos. Esta vez eran estados de cuenta bancarios con transferencias marcadas en color amarillo brillante. Laura había sido meticulosa en su preparación. Estas son transferencias mensuales de 2.500 pesos cada una. ¿A nombre de quién, Marcos? Marcos no respondió. Valeria miró las transferencias y su rostro se descompuso aún más. Son a mi nombre, susurró Valeria, como si estuviera teniendo una revelación horrible. Marcos me dijo que era su dinero, que quería ayudarme con la renta, porque yo acababa de mudarme a un departamento nuevo. Yo creí que era su dinero. Era nuestro dinero, corrigió Laura, de nuestra cuenta compartida, el dinero que ganamos juntos. El dinero que debería haber sido para nuestro futuro, para los hijos que habíamos planeado tener, para la casa que queríamos comprar. Pero en lugar de eso, mi esposo estaba pagándole la renta a su amante. Un hombre en una mesa cercana murmuró algo que sonó como canalla en voz baja. Su acompañante, una mujer de mediana edad, asentía vigorosamente. Laura no había terminado. Sacó fotos, las mismas que el investigador privado le había entregado. Fotos de Marcos y Valeria entrando y saliendo del departamento de ella. Fotos de ellos en la playa. Fotos de ellos besándose en el parque. Las distribuyó sobre la mesa como si fueran evidencia en un juicio, que era exactamente lo que eran. Contraté un investigador privado hace 3 semanas, explicó Laura, porque soy muchas cosas, Marcos, pero tonta no soy. Sabía que algo estaba mal, y en lugar de seguir rogándote que me dijeras la verdad, decidí descubrirla por mi cuenta. Valeria miraba las fotos con expresión de horror creciente. Laura casi sintió lástima por ella. Casi. Porque por joven que fuera, por engañada que hubiera estado, había estado durmiendo con un hombre casado. Había estado aceptando su dinero, disfrutando de sus regalos, sin hacer demasiadas preguntas sobre de dónde venía todo eso. Entonces, Valeria, dijo Laura, girándose para mirar directamente a la muchacha. Ahora que sabes la verdad completa, ¿todavía quieres quedarte con él? ¿Todavía quieres a un hombre que miente tan fácilmente, que engaña sin remordimiento, que usa el dinero de su esposa para impresionar a su amante? Valeria negó con la cabeza lentamente, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Laura vio el momento exacto en que la muchacha se dio cuenta de que Marcos no era el hombre que pretendía ser, que toda su relación había sido construida sobre mentiras. Yo no sabía, repitió Valeria, su voz apenas audible. Lo juro que no sabía. Él me dijo que estaba soltero. Me mostró fotos de un departamento y dijo que vivía solo. Yo nunca... Se detuvo, sollozando. Nunca habría estado con un hombre casado. Pero lo estuviste, dijo Laura sin crueldad, pero sin suavidad tampoco. Durante 6 meses. Disfrutaste de las cenas que pagué yo. Dormiste en sábanas de hotel que compré yo. Usaste joyas que salieron de mi cuenta bancaria. Así que no, Valeria, no eres inocente en esto, pero él, señaló a Marcos con un dedo acusador, él es quien hizo votos, él es quien prometió fidelidad, él es quien destrozó un matrimonio. Marcos había comenzado a sudar visiblemente. Sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar los documentos sobre la mesa, como si pudiera hacer desaparecer la evidencia con solo tocarla. Pero Laura fue más rápida, barriendo todos los papeles hacia ella y guardándolos de vuelta en la carpeta, todos excepto uno. Y finalmente, dijo Laura, sacando el último documento con un florecimiento dramático, esto era una intimación legal oficial. Marcos la miró con ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Laura la sostuvo frente a él, asegurándose de que pudiera leer cada palabra del encabezado. Antes de venir aquí, pasé por el juzgado.
Esta es una demanda formal de divorcio por causal de infidelidad y desvío patrimonial. Ya está presentada. Ya tiene fecha de audiencia. Los papeles oficiales te llegarán a la oficina mañana por la mañana, pero quise darte una copia adelantada. Considéralo un regalo de despedida. No puedes, comenzó Marcos, pero su voz se quebró. Ya lo hice, interrumpió Laura. Y hay más. Las cuentas conjuntas fueron bloqueadas esta mañana. Las tarjetas de crédito compartidas han sido canceladas. He abierto cuentas nuevas solo a mi nombre. Has sido removido como beneficiario de mi seguro de vida y de mi plan de pensiones. Y mi abogada está preparando una demanda civil para recuperar cada peso que desviaste de nuestras cuentas para gastarlo en tu aventura. Marcos se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Se sentó pesadamente en su silla, su rostro completamente gris. «Laura, por favor», suplicó, y ahora había lágrimas en sus ojos. «Podemos arreglarlo. Yo cometí un error, lo admito, pero podemos ir a terapia, podemos trabajar en esto». «¿Un error?», repitió Laura, y por primera vez su voz se elevó ligeramente. «Un error es olvidar una fecha importante. Un error es decir algo hiriente en una pelea. Esto», gesticuló hacia los documentos, hacia Valeria, hacia todo. «Esto no es un error. Esto es una elección. Cientos de elecciones que hiciste durante 6 meses. Cada vez que la viste, cada vez que le mentiste a mí, cada vez que transferiste nuestro dinero a su cuenta. Esas fueron elecciones deliberadas, Marcos. Y ahora yo estoy haciendo la mía». El dueño del café, un hombre corpulento con delantal y expresión severa, finalmente se acercó a la mesa. Había estado observando desde detrás de la barra, claramente incómodo con la escena, pero inseguro de cómo intervenir. «Disculpen», dijo, su voz profunda y autoritaria. «Entiendo que hay una situación personal aquí, pero están alterando a mis otros clientes. Voy a tener que pedirles que se retiren». «Ya me voy», dijo Laura inmediatamente, cerrando su carpeta con un golpe satisfactorio. «Solo vine a entregar unos documentos importantes. Ya terminé». «Nosotros», empezó Marcos. «No», lo cortó el dueño del café, mirando a Marcos con disgusto apenas disimulado. «Usted y su...» hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Acompañante también necesitan irse. No tolero este tipo de comportamiento en mi establecimiento». Hubo un momento de silencio incómodo. Y entonces, desde una mesa cercana, alguien comenzó a aplaudir. Lento al principio, luego otros se unieron. No todos, pero suficientes. Los estudiantes aplaudieron con entusiasmo. La mujer mayor, que había estado negando con la cabeza, dio varios golpes firmes con sus palmas. Incluso el hombre con el periódico dio un par de aplausos aprobatorios. Marcos parecía querer morir de vergüenza. Valeria ya estaba corriendo hacia la puerta, sollozando abiertamente. Laura simplemente se quedó ahí parada, absorbiendo el momento, sintiendo cómo años de dolor comenzaban a transformarse en algo diferente. No exactamente felicidad, todavía no, pero liberación, poder, la sensación de haber recuperado el control de su propia narrativa. Marcos se levantó torpemente, intentando seguir a Valeria, pero Laura bloqueó su camino por un momento. Se acercó lo suficiente para que solo él pudiera escucharla cuando susurró: «Gracias por mostrarme quién eras realmente, justo a tiempo de dejar de ser tu esposa». Y entonces se apartó, dejándolo pasar. Marcos tropezó hacia la puerta, su dignidad destruida, su secreto expuesto ante un café lleno de extraños que ahora sabían exactamente qué tipo de hombre era. Laura lo vio irse. Vio cómo Valeria lo esperaba en la puerta con expresión furiosa. Vio cómo comenzaban a discutir en la calle. El dueño del café se acercó a Laura con una expresión que era mitad admiración, mitad disculpa. «Lo siento por la escena», dijo Laura. «No era mi intención causar problemas». «No se disculpe», respondió el hombre, sacudiendo la cabeza. «Ese tipo lo tenía merecido. Y usted
Hizo una pausa, sonriendo ligeramente. Usted tiene agallas. Su café es gratis hoy. De hecho, ¿por qué no se sienta y yo le traigo algo? Se ve como si necesitara un momento. Laura parpadeó sorprendida. Había esperado ser echada también, no invitada a quedarse. Miró alrededor del café y vio expresiones de apoyo en varios rostros. La mujer mayor le guiñó un ojo. Una de las estudiantes le hizo un gesto de pulgares arriba. Gracias, dijo Laura suavemente. Un café estaría bien. Se sentó en una mesa vacía cerca de la ventana, deliberadamente eligiendo una diferente a donde Marcos había estado. Colocó su carpeta negra sobre la mesa y por primera vez en horas sintió cómo sus hombros se relajaban. Había hecho lo que vino a hacer. Había confrontado a su marido. Había expuesto sus mentiras. Había dado el primer paso real hacia su liberación. El dueño del café regresó con un café humeante y un trozo generoso de pastel de chocolate. De la casa, dijo con una sonrisa genuina. Se lo ganó. Mientras Laura tomaba el primer sorbo de su café, miró por la ventana y vio a Marcos parado solo en la calle. Valeria ya se había ido, claramente queriendo nada más que ver con él, ahora que conocía la verdad. Marcos miraba hacia el café, hacia Laura, con una expresión de pérdida absoluta, y Laura se dio cuenta de que no sentía ni una pizca de satisfacción vengativa ni de lástima. Solo indiferencia. Ese hombre ya no tenía poder sobre ella. Ya no podía lastimarla más. Era un capítulo cerrado, una lección aprendida, un error del que nunca volvería a ser víctima. Laura tomó otro sorbo de su café, saboreando el amargor cálido que le llenaba la boca. Era extraño como algo tan simple podía saber tan bien cuando finalmente estabas en paz contigo misma. A través del ventanal todavía podía ver a Marcos parado en la banqueta, mirando hacia adentro con esa expresión de hombre perdido que ya no despertaba ninguna emoción en ella, no lástima, no rabia, nada. Era como mirar a un extraño cuya historia ya no tenía nada que ver con la suya. Sacó su celular de la bolsa y marcó el número de Patricia Guzmán, su abogada. La mujer contestó al segundo timbrazo. Su voz profesional, pero con un toque de calidez que Laura había llegado a apreciar durante las últimas semanas. Patricia, soy Laura, dijo, manteniendo su voz baja para no molestar a los otros clientes del café. Ya está hecho. Le entregué los papeles. ¿Y cómo te sientes?, preguntó Patricia, y Laura podía escuchar el sonido de papeles moviéndose del otro lado de la línea, como si la abogada estuviera revisando documentos mientras hablaba. «Libre», respondió Laura, y se sorprendió de lo verdaderas que sonaban esas palabras. «Por primera vez en meses, me siento completamente libre». «Bien, eso es exactamente lo que necesitas sentir», dijo Patricia con aprobación. «Ahora, en cuanto a los siguientes pasos, la audiencia preliminar está programada para dentro de 2 semanas. Necesito que vengas a mi oficina mañana para revisar toda la documentación una última vez. Con las pruebas que tenemos, el desvío patrimonial, las conversaciones donde él admite usar fondos conyugales para su relación extramarital, tenemos un caso sólido, muy sólido. ¿Cuánto crees que podamos recuperar?», preguntó Laura, observando cómo una pareja de ancianos en una mesa cercana compartía un pedazo de pay, sus manos arrugadas entrelazadas sobre la mesa. Eso era amor real, pensó, no las mentiras bonitas que Marcos le había vendido. Conservadoramente, yo diría que podemos recuperar entre 60 y 70% de lo que él desvió. Las transferencias directas a la cuenta de ella son fáciles de comprobar. Los gastos de hoteles y restaurantes también. Lo único complicado serán los regalos que ya fueron consumidos o utilizados. Pero incluso ahí tenemos buenos argumentos, explicó Patricia. Y más importante aún, con la causal de infidelidad tan claramente comprobada, no tendrá derecho a ninguna compensación de tu parte. La separación de bienes será total y favorable para ti.
Laura sintió como algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado cargando durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cómo era vivir sin ella. El dinero importaba, por supuesto que importaba, pero no era realmente sobre eso, era sobre la justicia, era sobre asegurarse de que Marcos no se saliera con la suya, de que hubiera consecuencias reales para sus acciones. ¿Y la demanda penal por fraude?, preguntó Laura, recordando esa posibilidad que Patricia había mencionado en una de sus juntas. Es una opción, dijo Patricia cautelosamente, pero mi recomendación profesional es que nos enfoquemos en el divorcio y la recuperación de activos primero. Una demanda penal tomaría años y honestamente, el desgaste emocional no vale la pena. A menos que tú realmente quieras seguir ese camino, en cuyo caso te apoyaré completamente. Laura lo pensó por un momento. Imaginó años de audiencias, de ver a Marcos en tribunales, de mantener esa conexión tóxica viva por medio del sistema legal. No, eso no era lo que quería. Quería cerrar este capítulo y nunca volver a abrirlo. No, dijo finalmente. Tienes razón. Solo quiero divorciarme, recuperar mi dinero y seguir adelante con mi vida. Él ya no merece más de mi tiempo ni de mi energía. Esa es una decisión muy madura, Laura, y creo que es la correcta para ti. Patricia hizo una pausa. Hay algo más que debes saber. Esta mañana, antes de que te fueras al café, recibí una llamada del abogado de Marcos. Sí, ya contrató uno. ¿Tan rápido? Laura no pudo evitar sentirse sorprendida. Apenas hacía unas horas que había bloqueado las cuentas y presentado los papeles. Su abogado me llamó ofreciendo un acuerdo. Quieren evitar que esto llegue a juicio, especialmente con toda la evidencia que tenemos. Están dispuestos a aceptar el divorcio sin pelea y devolver el 50% de lo desviado si tú aceptas no hacer público ningún detalle del caso, explicó Patricia, y Laura podía escuchar el desdén en su voz. Es una oferta ridícula, por supuesto. Le dije que la discutiríamos, pero que estaba prácticamente segura de que la rechazarías. Rechazada, dijo Laura inmediatamente. Quiero el 70% que mencionaste y no voy a firmar ningún acuerdo de confidencialidad. Si él no quería que la gente supiera qué tipo de hombre es, debió pensarlo antes de engañarme durante 6 meses. Perfecto. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Patricia sonaba genuinamente complacida. Le responderé con una contraoferta. 75% de los fondos desviados, renuncia total de cualquier reclamo sobre bienes compartidos y él cubre todos los costos legales de ambas partes. Si no acepta, nos vemos en corte y ahí pediremos el 100% más daños y perjuicios. Laura sonrió. Había elegido bien su abogada. Patricia Guzmán era exactamente el tipo de mujer feroz que necesitaba en su esquina. Hazlo, dijo Laura. Y Patricia, gracias por todo. No me agradezcas todavía. Espera hasta que tengamos ese cheque en tus manos, rió Patricia. Nos vemos mañana a las 10. Y Laura, disfruta tu café. Te lo ganaste. La llamada terminó y Laura guardó su celular. El dueño del café, cuyo nombre según una plaquita en su delantal era Roberto, se acercó con una jarra de café fresco. ¿Una recarga?, ofreció con una sonrisa amable. Por favor, respondió Laura, empujando su taza hacia él. Mientras Roberto servía el café, habló en voz baja. Mi esposa me dejó hace 5 años. Me engañó con mi mejor amigo durante 2 años antes de que yo me diera cuenta. Confesó, y Laura lo miró sorprendida. Cuando finalmente descubrí la verdad, pensé que mi vida había terminado. Estaba destruido. Pero ahora, mirando hacia atrás, ese fue el mejor día de mi vida, porque me liberó de algo que estaba podrido desde hacía mucho tiempo y me dio la oportunidad de construir algo mejor. ¿Y lo hiciste?, preguntó Laura suavemente. ¿Construir algo mejor? Conocí a mi actual esposa 3 años después.
Teresa. Ella es la dueña de la panadería 2 calles abajo. Nos casamos el año pasado y nunca he sido más feliz. Roberto sonrió con genuina alegría. Lo que quiero decir es que hay vida después de esto. Vida buena, vida real. Solo tienes que darte permiso de vivirla. Gracias, Roberto, dijo Laura, sintiendo cómo sus ojos se humedecían ligeramente. Necesitaba escuchar eso. Para eso estamos. Roberto le guiñó un ojo y volvió detrás de la barra. Laura miró a su alrededor del café con nueva perspectiva. La pareja de ancianos todavía compartía su pay, riendo bajito sobre algo que uno de ellos había dicho. Los estudiantes habían vuelto a sus libros, pero ocasionalmente uno levantaba la vista y le sonreía con apoyo. La mujer mayor que había aplaudido antes se acercó a la mesa de Laura con pasos lentos pero firmes. «Disculpa, querida», dijo la mujer, su voz rasposa pero cálida. «No pude evitar presenciar lo que pasó antes. Solo quería decirte que eres una mujer muy valiente. Yo me quedé en un matrimonio malo durante 30 años porque me daba miedo estar sola. No dejes que el miedo te detenga nunca». «No lo haré», prometió Laura. «Y gracias». La mujer le palmeó el hombro con cariño maternal antes de volver a su mesa. Laura sintió algo cambiando dentro de ella. Durante meses había cargado la vergüenza del engaño de Marcos como si fuera su culpa, como si ella hubiera hecho algo mal para merecer ser traicionada. Pero sentada en este café, rodeada de extraños que la apoyaban, que veían claramente quién era el villano de esta historia, Laura finalmente entendió que nada de esto había sido su responsabilidad. Ella no había fallado como esposa. Marcos había fallado como ser humano. Abrió la carpeta negra que todavía descansaba sobre la mesa y revisó los documentos una vez más. Cada papel representaba una mentira expuesta, una verdad revelada, pero también representaban algo más. Representaban su libertad, su derecho a elegir una vida diferente, su oportunidad de empezar de nuevo sin el peso de un matrimonio muerto amarrado a sus tobillos. Su celular vibró con un mensaje. Era de su mejor amiga, Daniela, quien había estado esperando noticias toda la tarde. «¿Cómo te fue? ¿Lo hiciste? ¿Estás bien?» Laura sonrió y escribió su respuesta. «Lo hice. Estoy mejor que bien. Estoy libre. Te cuento todo esta noche». «¿Cena en tu casa?» La respuesta de Daniela llegó casi inmediatamente. «Sí, ya tengo el vino listo. Estoy tan orgullosa de ti, amiga. Te amo». Laura guardó su celular sintiendo una oleada de gratitud por las personas que realmente la amaban, que la habían apoyado durante estos meses difíciles sin juzgarla, sin decirle que estaba exagerando o siendo paranoica. Daniela había sido la primera en decirle que confiara en sus instintos, que si algo se sentía mal, probablemente era porque estaba mal. Había sido Daniela quien la había acompañado a la primera cita con el investigador privado, sosteniendo su mano, mientras Laura lloraba en el estacionamiento después de recibir el primer reporte. Terminó su segundo café y dejó propina generosa sobre la mesa. Cuando se levantó para irse, Roberto salió de detrás de la barra. «Oye, Laura», dijo, y ella se sorprendió de que recordara su nombre de toda la escena anterior. «No sé si esto es apropiado, pero mi esposa y yo tenemos un grupo de apoyo que se reúne los jueves en la noche. Es para personas que están pasando por divorcios difíciles. Si alguna vez necesitas hablar con gente que entiende por lo que estás pasando, eres bienvenida». «Gracias, Roberto. Tal vez sí vaya», dijo Laura honestamente. La idea de hablar con otras personas que habían sobrevivido traiciones similares, que habían encontrado la forma de reconstruir sus vidas, le parecía reconfortante. «La invitación está abierta cuando estés lista». Roberto le entregó una tarjeta con la dirección y horario del grupo. «Y Laura, vuelve cuando quieras. El café aquí siempre será bueno para ti». Laura
Salió del Café Verona con la cabeza en alto y el corazón más ligero de lo que había estado en meses. La tarde había dado paso al atardecer temprano y el cielo sobre la ciudad se teñía de naranjas y rosas suaves. Había algo poético en eso, pensó. Un día terminando, preparando el camino para uno nuevo. Caminó hacia su auto, consciente de cada paso, de cómo sus tacones repiqueteaban contra el pavimento con un ritmo constante y seguro. Cuando llegó a su auto, notó algo en el parabrisas. Un papel doblado debajo del limpiaparabrisas. Por un momento, su corazón se aceleró, pensando que podría ser Marcos dejándole alguna nota desesperada, pero cuando lo abrió, vio que era de la muchacha estudiante del café, escrito en letra apresurada pero clara. No te conozco, pero quiero que sepas que eres mi heroína. Mi mamá pasó por algo similar y nunca tuvo el valor de confrontar a mi papá. Se quedó y fue miserable hasta el día que murió. Tú te atreviste a pelear por ti misma. Gracias por mostrarme que las mujeres no tenemos que aguantar esa porquería. Te deseo lo mejor. Con admiración, Sofía. Laura leyó la nota 3 veces, sintiendo cómo las lágrimas finalmente llegaban, pero estas eran lágrimas diferentes. No eran de dolor o de pérdida, eran de alivio, de gratitud, de esperanza. Dobló la nota cuidadosamente y la guardó en su bolsa. La guardaría para siempre, un recordatorio de que su valentía había significado algo, no solo para ella, sino para otras mujeres, que necesitaban ver que era posible pararse firme y reclamar tu dignidad. Condujo a casa de Daniela con las ventanas abajo, dejando que el aire fresco de la tarde le acariciara el rostro. Puso música en el estéreo, una playlist que no había escuchado en meses, porque Marcos siempre se quejaba de sus gustos musicales. Cantó a todo pulmón, desafinada y libre, sin preocuparse por lo que pensara nadie. Cuando llegó a casa de Daniela, su amiga ya estaba esperándola en la puerta, 2 copas de vino en la mano. Laura ni siquiera había salido completamente del auto cuando Daniela corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo feroz. «Lo hiciste», susurró Daniela en su oído. «Estoy tan orgullosa de ti». «Lo hice», repitió Laura, abrazando a su amiga con fuerza. «Ya terminó, Dani. Ya todo terminó». Se sentaron en el patio trasero de la casa de Daniela, bajo las luces de colores que colgaban entre los árboles, y Laura le contó cada detalle. La expresión en el rostro de Marcos cuando la vio entrar. La palidez de Valeria cuando se dio cuenta de la verdad. Los documentos esparcidos sobre la mesa como evidencia irrefutable, los aplausos de los extraños, las palabras finales que le había dicho a Marcos antes de dejarlo ahí, destruido y solo. «¿Y cómo te sientes ahora?», preguntó Daniela cuando Laura terminó de contar todo. «De verdad, sin filtros. ¿Cómo te sientes?». Laura tomó un sorbo de su vino, dejando que la pregunta se asentara. ¿Cómo se sentía? Triste, definitivamente. El fin de un matrimonio, incluso uno podrido, siempre dolía. Enojada, por supuesto, por las mentiras, por el tiempo perdido, por la traición, pero más que nada, más fuerte que cualquier otra emoción, se sentía liberada. «Me siento como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante meses y finalmente alguien me hubiera dado permiso de quitármela», dijo Laura lentamente. «Me duele, pero es un dolor limpio, como cuando te arrancan una curita rápido. Duele en el momento, pero después puedes empezar a sanar de verdad». «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Daniela. «¿Qué viene después?». «Honestamente, no lo sé», admitió Laura. «Y eso está bien. Por primera vez en 8 años, puedo pensar solo en mí, en lo que yo quiero, en quién quiero ser, sin tener que considerar a nadie más. Creo que voy a tomar ese curso de fotografía que siempre quise hacer. Marcos siempre decía que era una pérdida de tiempo y dinero». «¡Hazlo!», exclamó Daniela con entusiasmo. «Siempre fuiste buena con la cámara. ¿Recuerdas esas fotos que tomaste en nuestro viaje a Oaxaca? Eran increíbles.
Y tal vez viajar, continuó Laura, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. Siempre quise conocer Europa, pero Marcos solo quería ir a lugares de playa donde pudiera descansar. Quiero ver museos, caminar por calles antiguas, probar comida nueva. Quiero hacer todas las cosas que pospuse porque no eran importantes para él. ¿Y qué hay de la casa?, preguntó Daniela con cautela, sabiendo que ese era un tema delicado. Ya hablé con Patricia sobre eso. La casa está a nombre de ambos, pero yo pagué el enganche completo con dinero que había ahorrado antes de casarme. Con las pruebas de desvío patrimonial, ella está confiada en que puedo quedármela con solo pagarle a Marcos una fracción mínima de su valor, o mejor aún, venderla y dividir las ganancias de manera que compense todo lo que él robó, explicó Laura. Honestamente, no sé si quiero quedarme ahí. Hay demasiados recuerdos, buenos al principio, pero ahora todos están manchados por sus mentiras. Podrías buscar un departamento nuevo, sugirió Daniela. Un lugar completamente tuyo, donde no haya historia, donde puedas empezar fresco. Sí, dijo Laura, y la idea le gustó más de lo que esperaba. Un lugar solo mío, donde pueda pintar las paredes del color que yo quiera, donde pueda decorar según mi gusto, donde pueda invitar a quien se me dé la gana sin tener que pedir permiso. Hablaron durante horas, planeando el futuro de Laura, imaginando posibilidades, soñando con la mujer que ella podría convertirse ahora que ya no estaba siendo contenida por un matrimonio que la ahogaba. Cuando finalmente Laura se fue a casa, ya era pasada la medianoche. Condujo despacio, sin prisa, disfrutando de la ciudad nocturna, de las luces, del silencio tranquilo de las calles vacías. Al llegar a su casa, la casa que había compartido con Marcos durante tantos años, la miró con ojos nuevos. Ya no se sentía como un hogar, se sentía como un museo de algo que había muerto. Entró, encendió solo las luces necesarias y fue directa a su habitación. Pero antes de acostarse, hizo algo que había estado posponiendo. Fue al closet de Marcos y comenzó a empacar sus cosas en cajas. Ropa, zapatos, objetos personales. Todo lo apiló ordenadamente en el cuarto de huéspedes. Mañana contrataría un servicio de mensajería para que le llevaran todo a la oficina. Marcos podía recogerlo de ahí. Ya no había razón para que volviera a poner un pie en esta casa. Cuando terminó, eran las 2 de la mañana. Laura se dio una ducha larga y caliente, lavándose no solo el cuerpo, sino simbólicamente todo el peso del día, de los meses anteriores, de la traición. Se puso su pijama más cómoda y se metió a la cama, pero esta vez se acostó en el centro, estirándose completamente, ocupando todo el espacio que Marcos solía reclamar como suyo. La cama se sentía enorme y maravillosamente vacía. Antes de apagar la luz, tomó su celular y revisó sus mensajes una última vez. Había varios de amigas que se habían enterado de lo sucedido, todos ofreciendo apoyo, amor, admiración. Había uno de su mamá, quien vivía en otro estado, diciendo que estaba orgullosa de ella y preguntando si necesitaba que fuera a visitarla. Laura le respondió que estaba bien, que pronto la llamaría para contarle todo con calma. Y entonces vio el último mensaje. Era de un número que no reconocía, pero cuando lo abrió, su sangre se heló momentáneamente. Era Marcos. Laura, por favor, necesitamos hablar. Cometí el error más grande de mi vida. Te amo. Siempre te he amado. Podemos arreglar esto. Por favor, dame una oportunidad de explicar, de compensarte. No tires 8 años de matrimonio así. Por favor. Laura leyó el mensaje 2 veces. Esperó sentir algo. Vacilación. Duda. El impulso de responder, pero no sintió nada de eso. Solo una claridad cristalina. Marcos no la amaba. Tal vez nunca la había amado realmente. Y si alguna vez hubo algo genuino entre ellos, él lo había destruido completamente con sus propias manos. No había vuelta atrás. No había segundas oportunidades para alguien que había mentido tan elaboradamente durante tanto tiempo.
bloqueó el número sin responder. Luego, por si acaso, bloqueó también su correo electrónico y todas sus redes sociales. Si Marcos tenía algo que decirle, podía hacerlo a través de los abogados. Esa era la única comunicación que aceptaría de ahora en adelante. Apagó la luz y se acostó en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa. No era un silencio aterrador o solitario, era un silencio pacífico. El tipo de silencio donde finalmente podías escuchar tus propios pensamientos sin el ruido constante de las mentiras de otra persona. Laura cerró los ojos y por primera vez en meses se durmió sin ansiedad, oprimiéndole el pecho, sin pesadillas acechando en las sombras, sin lágrimas mojando su almohada. Durmió profunda y tranquilamente, y cuando despertó a la mañana siguiente con el sol entrando por las ventanas, lo primero que sintió fue esperanza. Esperanza real, tangible, brillante. Tenía una cita con su abogada a las 10. Tenía planes de inscribirse en ese curso de fotografía. Tenía una casa para vender y un departamento nuevo que buscar. Tenía una vida entera frente a ella, llena de posibilidades que antes no podía ver, porque estaba demasiado ocupada tratando de salvar algo que no valía la pena salvar. Laura Encinas se levantó de la cama, se preparó café y miró por la ventana de la cocina hacia el jardín trasero, donde ella y Marcos habían planeado construir una terraza, tener barbecues con amigos, tal vez algún día ver jugar a sus hijos. Esos planes se habían desvanecido como humo, pero estaba bien. Eran los planes de otra Laura, una Laura que creía en las promesas de un hombre que no sabía cómo mantenerlas. Esta Laura, la nueva Laura que emergía de las cenizas de su matrimonio muerto, tenía planes diferentes, planes propios, sueños que no dependían de nadie más. Y por primera vez en tanto tiempo, se sintió emocionada por su futuro en lugar de aterrada por él. Marcos había intentado romperla, había intentado reducirla a nada más que una fuente conveniente de estabilidad, mientras él buscaba emoción en los brazos de otra mujer. Pero había fallado, porque Laura era más fuerte de lo que ninguno de los dos había imaginado. Era una sobreviviente, era una luchadora, y estaba lista para demostrarle al mundo, pero más importante, demostrarse a sí misma exactamente de lo que era capaz cuando dejaba de vivir para otra persona y comenzaba a vivir para sí misma. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.